Buenas tardes compañeros, tengan todos ustedes muchas gracias por estar de manera puntual el día de hoy. Es la sesión número 7 y bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de las cimentaciones de las zapatas. Quiero comentar que dentro del estudio de las cimentaciones, jóvenes, tenemos que considerar en primera que uno de los elementos fundamentales para poder hacer el análisis de estos elementos estructurales que van a estar en contacto directo con el terreno, con el suelo propiamente, pues uno de los elementos más importantes, perdón, es la resistencia neta del terreno, ¿no? ¿En qué consiste la resistencia neta del terreno? Bueno, pues es una fuerza que va a presentar cierta resistencia, es decir, cierta oposición a la parte de las cargas gravitacionales. Es decir, si nosotros tenemos una carga gravitacional hacia abajo, pues vamos a, en términos generales, nuestra oposición va a ser la resistencia neta, ¿no? En algunas ocasiones nuestra carga es mucho menor a la resistencia neta del terreno, pero en muchas ocasiones pues tenemos cargas muy por arriba de la resistencia neta del terreno. Entonces, la cimentación es la parte del edificio que va en la parte inferior del mismo y está en contacto directo con el terreno, ¿no? Van enterrados propiamente y como no los vemos, en muchas ocasiones suponemos que no son importantes, ¿no? El conjunto de cimientos, bueno, pues le llamamos comúnmente cimentación y pueden ser a base de cimentaciones de mampostería de piedra o cimentaciones de concreto armado, ¿no? La profundidad mínima que debemos de tener en nuestro cimiento va a ser de 60 centímetros, ¿no? Por debajo del nivel de suelo. Y el cimiento, bueno, pues debe de tener un desplante sobre un terreno completamente firme, uniforme en su consistencia. Y si nosotros recordamos las clases de taller de construcción, bueno, pues vamos a ver que propiamente antes de habilitar el acero de la cimentación o antes de empezar a desplantar la cimentación en mampostería, bueno, pues tenemos que colocar una plantilla de concreto pobre, por así llamarle, con la finalidad de que nosotros pues podamos hasta cierto punto lograr una nivelación perfecta y lo más importante aquí es que nosotros sepamos que esa plantilla es precisamente para poder aislar, ¿verdad?, el concreto y el acero de refuerzo para que pueda estar completamente aislado, completamente separado del terreno natural. Entonces, las cimentaciones pues que nosotros estamos trabajando pues generalmente están clasificadas como las cimentaciones superficiales, ¿no? Y si nosotros nos vamos al reglamento de construcciones, ¿no? Por ahí nos habla en las primeras hojas del apartado del diseño y construcción de cimentaciones, nos habla sobre la resistencia del terreno, ¿no? La resistencia del terreno, bueno, pues necesitamos conocerla para poder elegir el tipo de cimentación que vamos a necesitar. Estoy hablando en términos muy generales. Sabemos perfectamente que en una casa habitación, pues generalmente podemos ocupar cimentaciones a base de zapatas de concreto armado, ¿no? Ya sean corridas o bien sean corridas en un solo sentido o bien sean corridas en dos sentidos. Y por ahí la norma incluso
hace una clasificación del suelo según la ubicación de las diferentes zonas que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos una zona 1, una zona 2, una zona 3, tal y como lo podemos ver en la imagen que vamos a agregar ahí en el video que va a quedar pues grabado dentro de YouTube. Pues vamos a estar viendo precisamente esta tabla en la cual la zona 1, ¿verdad?, se le estima un suelo con una resistencia neta aproximadamente de 8 toneladas por metro cuadrado. El terreno número 2, que es la zona de transición, estamos hablando que tiene una resistencia de 5 toneladas por metro cuadrado. Y la zona número 3, la zona más fangosa, la zona más suave, bueno, pues tenemos una resistencia de 4 toneladas, ¿no? Esto con la finalidad de, podríamos decirlo, de que nosotros podamos tener una referencia, ¿verdad?, de las resistencias que podemos considerar o estimar en caso de que nosotros no tengamos pues la posibilidad de poder contratar un laboratorio para un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Sin embargo, podría yo decirles que no está reglamentado, o sea, no es una norma, no es una ley que el reglamento me diga, o no estamos obligados a ocupar estas resistencias porque por el simple hecho de que no tengo un estudio de mecánica de suelos. Es una referencia con la cual nosotros podemos hacer un análisis para edificaciones menores, sí, pero ya quedará a criterio del arquitecto, quedará a criterio de todos nosotros el que nosotros podamos utilizar esta referencia. Ahora bien, si nosotros estamos en otras ciudades, ¿no?, pues tenemos ya, podríamos tener una referencia, si bien es cierto, con respecto a la zona más suave, la zona de cultivo, ¿no? Podríamos estimar una resistencia entre 4 toneladas, que no llega a ser realmente una zona muy fangosa. Una zona de transición, una zona más o menos firme, podríamos considerar uno entre 5 o 6 toneladas. Y las zonas, como en el caso de nuestro municipio, de nuestra ciudad, bueno, pues tenemos una resistencia quizás entre 8 toneladas o arriba de las 8 toneladas, quizás hasta las 12, 14 toneladas, porque, bueno, pues hemos encontrado precisamente que en la zona de cerros, como estamos en esta ciudad, bueno, pues la mayor parte es roca. La mayoría, en las obras que nosotros hemos levantado, pues vemos unas grandes rocas y pues naturalmente que nuestra resistencia es muy por arriba de las 8 toneladas. Pero para efectos de cálculo quedará, vuelvo a repetir, quedará a criterio del arquitecto, del analista, del que está diseñando las estructuras o la cimentación, que podamos estimar esta resistencia que nos marca el reglamento. También debemos de investigar las cimentaciones colindantes, ¿no?, al terreno donde vamos a construir. ¿Por qué? Porque a simple vista, si tenemos en cuenta que alrededor de nosotros siempre tenemos arquitectura y tenemos estructuras, bueno, pues el entorno, las mismas construcciones, así como tienen un lenguaje arquitectónico, también tienen un lenguaje en cuanto al funcionamiento y a la estabilidad de su estructura, ¿no? Por ejemplo, nos pueden determinar si hay hundimientos en los edificios, si hay alguna emersión de la estructura, si hay agrietamientos, si hay desplomes, si hay socavones, ¿no? Y por ejemplo, eso ya nos da un indicio de cómo se están comportando las construcciones y bueno, puedo yo tomar una decisión o puedo modificar el criterio con el que voy a diseñar. El tipo de cimentación que vamos a trabajar nosotros, pues va a ser una cimentación a base de zapatas corridas. Conozcamos el sistema en el que vamos a trabajar nuestra hoja de cálculo,
porque nos vamos a dar la divertida de hoy. Entonces, las zapatas corridas que nosotros vamos a tener para una casa habitación van a ser siempre zapatas o cimentación que irán debajo de los muros de carga principalmente, ¿no? Para que podamos nosotros ajustar el área necesaria de la cimentación. ¿Estamos? Entonces, en esta hoja de cálculo, al igual que las otras, tenemos tres apartados. Tenemos en primera instancia el nombre del elemento estructural, la norma vigente con la que estamos haciendo el cálculo, el análisis, y la celda en la cual yo voy a marcar o voy a ingresar la nomenclatura de mi cimentación. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos los datos de diseño, aquí los estamos viendo. Volvemos a tener las variables concreto y acero y las constantes. Las variables incluyen la resistencia neta del terreno en kilogramos por metro cuadrado, la carga última, ¿no? Recordemos que la carga que nosotros vamos a tener que considerar en esta hoja de cálculo, bueno, pues ya incluye esos factores de carga que vamos a ir aplicando dentro de una bajada de cargas. Recordemos que las cargas muertas que vienen tanto en la losa de azotea como en la losa de entrepiso ya vienen afectadas por el 1.3 que me marca las cargas verticales, y también trae un porcentaje de cargas accidentales, que es el 1.5, ¿sí? Y en el caso de los muros que se van a descargar sus pesos hacia la cimentación, bueno, pues solamente vamos a tener el porcentaje o el factor de resistencia o de sobrecarga, como le quieran llamar, de 1.3. ¿Por qué nada más de 1.3? Porque recordemos que ahí en un muro no vamos a tener cargas vivas, ¿no? Entonces, esa sumatoria que vamos a tener la podemos considerar, incluso podemos, para poder estandarizar el tipo de cimentación, el tipo de zapata dentro del proyecto que vamos a trabajar. Bueno, podemos jalar la carga mayor que nos haya dado en todos los ejes, ¿no? Que puede ser en un tramo también, por tramo, o puede ser un eje en 3, 4 tramos, porque la carga es por metro lineal, ¿no? Tenemos la base de la contratrave, que tenemos una base mínima puede ser de 15, yo aquí vamos a considerar de 6, aquí está el ancho de la trave. El peralte mínimo de la losa, por reglamento me dice que son 15. El edificio el grupo del edificio al que pertenece la casa habitación, pues es el grupo B, y las constantes que ya conocemos. La resistencia del concreto, la resistencia del acero, beta 1, que es el factor, ¿no?, que me va a incidir sobre el bloque de compresión que vamos a tener dentro del elemento estructural. Tenemos la resistencia equivalente a la compresión, ¿no?, que es donde se merita en un 80%, un 85%, el módulo de elasticidad del concreto. Tenemos Rho, que es el porcentaje de acero de refuerzo, Rho máxima también, ¿no?, que es el 90% del valor anterior de Rho, el valor de Q y el valor de la constante Ku y el valor de la constante Ru, que ya ustedes lo tienen en sus tablas de constantes para el diseño a flexión. Entonces, este es el primer apartado. Los datos del diseño, pues ya los conocemos. Tenemos un segundo que incluye el desarrollo del cálculo, ¿no?, todo el análisis propiamente, ¿no?, pasando por el área calcular el área de la zapata, determinar el peralte de la losa de la zapata, revisión por cortante de la losa de la zapata, determinación del acero de refuerzo en la losa, tanto en sentido transversal, ¿va?, como en sentido longitudinal, ¿sale? Tenemos finalmente el diseño de la contratrave,
y algunas recomendaciones. Y finalmente el último apartado y el no menos importante, que con estos valores nos estaremos siguiendo a redibujar nuestros planos de Zapata. ¿Sale? Entonces, esta es la hoja de cálculo. Vamos a iniciar con el cálculo de la zapata corrida intermedia y posteriormente nos vamos con la zapata de colindancia, que literalmente es exactamente lo mismo, salvo que cambia una o dos expresiones. Y ahorita vamos a ver entonces en qué consiste el diseño de nuestra zapata, ¿no? Entonces, veamos, tenemos este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una carga de 6,000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Perdón, una resistencia neta de 6,000 kilogramos por metro cuadrado, 6 toneladas. Vamos a tener una carga, ¿verdad?, de 7,000 kilogramos por metro lineal, ¿no? 7 toneladas. Démonos cuenta que la carga es mayor que nuestra resistencia. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Le vamos a dar una base de la contratrave de 15, lo voy a poner de 15, perdón, sí, y de 15 la contratrave, ¿no? Y un peralte mínimo total de la losa de la zapata de 15. Y bueno, con eso voy a empezar a calcular, ¿no? En el caso para determinar el área de la zapata, ¿no? Yo tengo que tomar como referencia, en primer lugar, el peso total, la carga total que ya tengo, ¿sí? Y aquí tomamos como dato aproximado, necesito yo saber, ¿sale?, que la carga última debe de ser igual a la carga que está soportando el cimiento más su peso propio. Entonces, el peso propio de la cimentación se estima en un 10% del peso que va a soportar de toda la carga, ¿no? Entonces, estimamos un 10% y bueno, pues para poder determinar la carga última, ¿no? Va a ser igual a la carga multiplicada por 1.10 o le sumo el 10% como yo lo quiera ver, ¿no? Para el segundo paso es determinar el ancho de la base de la zapata. Recordemos que en este caso, para poder conocer el área, ¿no?, el área de la zapata, nosotros vamos a estimar el siguiente criterio. Vamos a considerar que el largo de la zapata, la longitud que vamos a analizar de esa zapata, va a ser 1 metro lineal, tanto que la carga que tenemos es por metro lineal. Bueno, pues vamos a hacer el análisis en 1 metro de largo de la zapata. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, la fórmula para poder determinar, en este caso, el área, ¿verdad?, que voy a cimentar, pues va a ser igual a la relación que existe entre la carga última y la resistencia neta del terreno. Es decir, voy a dividir la carga última entre la resistencia neta. Aquí yo les voy a pedir que por favor, si tienen su calculadora científica a la mano, vayan haciendo las operaciones para que podamos determinar si la hoja de cálculo está bien, y si tenemos que hacer algún ajuste antes de que ustedes la tengan en su máquina, en su computadora, pues hacemos los ajustes que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, aquí en el primero vamos a dividir nosotros la carga última, que son 7,700, entre la resistencia neta del terreno, que recordemos que son 6,000 kilogramos, ¿no? Entre 6,000. Esto me va a dar un área de 1.28. Pero si el área es igual a la base por 1 metro de largo, entonces, pues lógico, yo voy a tener que saber que el ancho de esa base va a ser exactamente ese número que me está dando
ahí en la celda que tenemos marcada donde tenemos el cursor, ¿no? 1.28. Tenemos la longitud de desarrollo de análisis de 1 metro y bueno, pues el ancho de la base la vamos a redondear a 1.30, ¿no? Aquí va a depender mucho de si lo quieren formular ustedes desde acá con las funciones redondear o lo quieren hacer de manera manual, también es válido. Está abierta la celda y eso no modifica en nada el procedimiento de cálculo. Entonces, vamos a aventarnos al número mayor, que es 1.30. Ojo, 1.30 es bastante ancha la losa, ¿no? Y bueno, esta fórmula que está aquí, la norma técnica complementaria me la está marcando en el inciso 3.3.1. Nada más que sí les quiero hacer la aclaración. Estas normas, compañeros, ¿sí? Estas normas las estamos teniendo dentro del... Es exactamente lo mismo, nada más que con otras, expresado de otra manera. Dice, los estados límites de falla. Para cimentaciones someras desplantadas en suelos, se verificará el cumplimiento de la desigualdad siguiente para las distintas combinaciones posibles de acciones verticales. La suma de las acciones verticales, que es sigma QFC, que quiere decir es la suma de las acciones verticales que se tomarán en cuenta en la combinación considerada en el nivel de desplante. Es decir, ya está afectada por los factores de resistencia que habíamos hablado hace un momento, afectadas por su respectivo factor de carga. Aquí está. Entonces, es la carga última entre el área del elemento de cimentación. Recordemos que el área de cimentación va a ser igual a B, que representa el ancho, por 1 metro. ¿Estamos? Y esta relación deberá ser menor a la capacidad de carga unitaria reducida del terreno. ¿Sale? Es decir, afectada por el factor de resistencia de la cimentación. Entonces, si nos damos cuenta, es exactamente la misma fórmula. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar a la hoja de cálculo de Excel. Vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo que tenemos zapata intermedia. A ver, déjenme checar. Ahí tengo la zapata intermedia. Entonces, una vez aclarado este punto, pues vamos a determinar el peralte de la losa de nuestra zapata. Lo diseño por flexión y para esto tengo que determinar que la reacción de diseño, la reacción del suelo que nosotros vamos a tener acá, ¿sí? O el esfuerzo de diseño, mejor dicho, ¿sí? Reacción del suelo o esfuerzo de diseño Q va a ser igual a la presión que vamos a tener sobre la cimentación, que en este caso va a ser la carga última, ¿no? Dividida entre el área. Entonces, aquí vamos a tener, ¿sí? Que yo necesito saber la carga entre, pues naturalmente va a ser la carga entre, aquí tenemos entre J17 y J17 es el ancho que nosotros corregimos. Entonces, el valor que tengo de Q es menor o igual que la resistencia neta. Esto quiere decir, recordemos la fórmula de la norma donde decía menor o igual a R. R es la reacción la resistencia del terreno. Entonces quiere decir que estamos bien, ¿no? Este es el esfuerzo de diseño. Quiere decir que voy bien con el análisis. O la hoja de cálculo lo está haciendo bien. Entonces, para que yo pueda considerar la cuestión de la zapata, me voy a ir tantito, a ver, voy a dejar de compartir, una disculpa, voy a hacer lo siguiente, voy a abrir el pizarrón y voy a compartir con ustedes 2 ventanas, ¿sale? Vamos a compartir el pizarrón que teníamos nosotros trabajando para que yo les pueda explicar y me puedan entender, porque si no,
no vamos a saber de qué estamos hablando. Aquí voy a trabajar precisamente esta ventana y esta otra, ¿no? Y a ver, denme un segundo. Ahí estoy, ahora sí. A ver, déjenme ver. Lo estoy adaptando al tamaño de la división para que no tengamos ningún problema. Ok, entonces, vean, ahora sí, voy a compartir de nueva cuenta. Voy a compartir ahí está. A ver, ustedes me dicen si lo logran ver. ¿Ya logran ver mis dos pantallas? Ahí mándenme un mensajito. No voy a poder estar en Meet, en el chat. Nada más les pido de favor que me confirmen si alcanzan a ver ustedes tanto la pantalla morada del pizarrón de OneNote y la pantalla de Excel. Me gustaría que me pudieran mandar un mensajito para saber si lo alcanzan a ver. ¿Hay alguien que me apoye? Por favor. Mientras voy dibujando mi zapato. Ahí está. Bueno, espero que lo estén viendo. Ajá. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí está, ahí está. Sí lo alcanzan a ver. Eso quiere decir que sí están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está. Entonces, vean, ¿por qué si ya tengo la reacción? Vuelvo a comentarles, nosotros tenemos aquí una carga completa, la presión del edificio, y tengo también, voy a tener una reacción del terreno que va a venir en sentido contrario, y pues las vamos a mantener en equilibrio, ¿no? Sin embargo, vean lo padre que es esto, ¿no? El poder hacer este análisis. Voy a borrar esto tantito y voy a dejar esto también, lo voy a quitar, ¿no? Vean, aquí tenemos un ligero detalle, un simple detalle. Yo ya tengo mi base, que va a ser esta, ¿no? Este es el ancho de la base. La base va a ser igual a 1.30 metros, ¿sale? Sin embargo, yo tengo que saber, para poder determinar el peralte, ¿no? El peralte que vamos a trabajar dentro de esta losa, yo en primer lugar tengo que suponer lo voy a analizar como si fuera una viga en cantilever, es decir, en voladizo, ¿no? Entonces aquí en esta línea yo voy a tener un empotre acá. Acá voy a tener un empotre porque tengo la contratrave. Lo mismo que de este lado. Perdón, ¿no? Lo mismo que de este lado. Aquí tengo un empotre. ¿Sale? Ahí tengo el empotre. Entonces, quiere decir que voy a tener una distancia acá que necesito conocer, ¿no? Que es de la orilla de la losa hasta acá. A esa le voy a llamar L. Esta va a ser L. Entonces, para que yo pueda determinar realmente el valor de L, ¿no? Ay, perdón, aquí está, el valor de L. Oh, que la cabeza. Ahí está. No me reconoce. A ver, ahí está. Creo que ahí, ¿no? Entonces, para que yo pueda saber cuánto vale L, pues al ancho de la base le voy a quitar la base que vamos a tener acá, que dijimos anteriormente, este es base, la base de la contratrave, que dijimos que es de 15 centímetros. Acá está, ¿sale? Acá está, base de la contratrave, 15 centímetros. Entonces, al regresar yo acá tengo 15,
Entonces lo voy a restar. Va a ser base, la base mayor menos la base de la contratrave entre 2. ¿Por qué entre 2? Para que yo sepa cuánto vale esta distancia de aquí hasta acá y esta distancia de aquí hasta acá. Entonces esto va a ser igual a 1,30 menos 15, ¿no? Menos 0.15, que sabemos perfectamente que va a ser 1.15, ¿no? 1.30 menos 0.15 es 1.15. Eso lo voy a dividir entre 2, entre 2, y voy a tener un L igual a 0.575, que es el valor que tengo yo acá. Esto mide 0.575, ¿sí? Perdón, 0.575. Este es el valor que yo voy a tener y donde yo voy a considerar mi momento va a ser a partir de estos puntos de acá o de acá, del lado que ustedes quieran, y lo voy a multiplicar naturalmente por lo que está acá. Por eso esto me sirve para poder determinar el momento último. El momento último yo ya sé que tengo una reacción del terreno, ¿no? Que es Q. Esa reacción que yo voy a tener, pues naturalmente si yo me fijo en cualquiera de estos puntos, ¿verdad?, voy a generar una reacción de acuerdo hasta la orilla, ¿no? Hasta esta orilla, voy a tener que precisamente el momento desde el punto del cantilever va a ser igual a Q, que es la fuerza, multiplicado por L al cuadrado, que es la distancia, un brazo de palanca, ¿no? Momento va a ser igual a Q, que multiplica a L elevado al cuadrado entre 2. Al hacer la operación de esto, pues me va a dar que el momento va a ser igual a 979 kilogramos metro, ¿no? Kilogramos metro porque estoy trabajando acá con unidades en metro. ¿Sale? Espero que me estén entendiendo, por favor. Entonces, una vez que yo ya calculé este momento, ahora sí voy a calcular mi peralte efectivo. Y mi peralte efectivo, recordemos cómo lo analizamos como si fuera una viga. Recordemos cuál es la expresión de una viga. Como viga le voy a poner acá. Entonces, yo voy a calcular el peralte efectivo va a ser igual a la raíz cuadrada del momento último entre la constante KU, multiplicada por la base que estamos utilizando en nuestra losa, ¿sí? Entonces, esto naturalmente que va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, pero como lo tengo multiplicado en metros, lo voy a multiplicar por 100, va a ser igual a la raíz cuadrada de 97.900 entre la constante KU. Ay, perdón, aquí no es ya lo voy a sustituir. ¿Sí? ¿Cuánto mide la constante KU? Bueno, tiene un valor de 71.719 para el concreto que estamos utilizando por 100. ¿Por qué por 100? Porque 100 es la base que estamos utilizando nosotros a lo largo, pues, ¿no? Es la longitud que nosotros tenemos. Por eso lo estamos multiplicando por 100. Entonces, al momento en que yo determino la raíz cuadrada de esta operación, pues me va a dar un peralte efectivo del cual tenemos acá de 3.69 centímetros. Estos eran los esquemas que yo quería presentarles directamente en el video, pero bueno, ya lo estamos viendo acá. Y de todas maneras, voy a tratar de presentárselos como debe de ser, ya en el video grabado, bien detallados los detalles, ¿no? Para que ustedes le puedan entender. Entonces, nuestro peralte efectivo por flexión para esta losa es de 3.69. Sin embargo, nosotros debemos
debemos de proponer, ¿no? Se propone entonces que mi peralte va a ser igual, se propone un peralte, ¿no? Igual lo voy a manejar a 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros, compañeros? Porque estoy considerando que el peralte total mínimo de mi base al extremo de la losa de la zapata debe ser de 15, tal y como lo vimos acá arriba, ¿no? Acá está losa H mínima de la losa, 15 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí voy a tener un recubrimiento igual a 5 centímetros. Esto me va a dar el peralte total igual a 15. Vean que con estas fórmulas que nosotros hemos podido deducir con respecto al análisis de la viga, nos ha funcionado muy bien porque hemos analizado las losas también de la manera más fácil y también hemos analizado la losa de la zapata de manera más fácil. Porque si realmente estuviéramos ocupando las fórmulas tal y como vienen de la norma, créanme que a veces yo me hacía más bolas, ¿no? Me enredaba más, me confundía más. Entonces así se nos hace un poco más fácil. ¿Sale? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien, compañeros? ¿Alguien que me diga si vamos bien o vamos mal? De esta manera podemos determinar nuestro peralte por flexión. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a hacer una revisión, ¿sí? Vamos a hacer una revisión de la losa por esfuerzo cortante. Voy a borrar lo que tengo acá porque no me va a servir, ¿sí? Eso sí, lo vamos a... Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Voy a borrarlo porque ahorita no me va a servir. Lo que yo quiero es que podamos ver que literalmente hay otros valores dentro de esta zapata que también me van a servir y que necesito yo calcularlos y estimar, los valores, porque de una u otra manera, pues nos tienen que servir, ¿no? Entonces voy a quitar esto, voy a dejar estos datos y voy a cerrar de nueva cuenta mi contratrave. Y voy a cerrar mi losa de zapata. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, observen este detalle. La norma me especifica que nosotros debemos de hacer una revisión por esfuerzos cortantes, igual que en las vigas anteriores. Es importante saber qué tanto me va a resistir esa losa contra la acción en este caso, de la reacción que vamos a tener del terreno hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, yo tengo siempre en la losa se va a presentar, más así como lo tenemos, se va a presentar un esfuerzo de cortante, ¿no? Entonces, nosotros recordemos que tenemos acá un acero, ¿no? De refuerzo. Entonces, ese acero de refuerzo, compañeros, si bien es cierto, me va a absorber los efectos de tensión a los que va a estar sujeta esta losa. Sin embargo, hay un detalle y que quiero que quede, trataré de explicárselos de la mejor manera. Vean, ¿en qué consiste? El esfuerzo cortante se presenta como tengo un efecto de empotramiento, a ver, perdón, como tengo un efecto de empotre, bueno, pues lo que yo voy a presentar es un efecto de corte de cizalla a 45 grados en este sentido, y de la otra esquina lo voy a tener exactamente igual. Entonces voy a tener un
un efecto o una reacción ante los esfuerzos cortantes y tengo que determinar si el concreto que estoy utilizando me va a resistir la fuerza cortante, ¿no? La fuerza cortante que va a estar de acuerdo a la carga, perdón, a la presión a la que va a estar expuesta esta losa, ¿no? Entonces veamos cómo lo vamos cómo lo vamos a encontrar. Vean, aquí tenemos que conocer primero dos datos, ¿sí? Tenemos que saber que esta distancia que voy a tener de donde cruza el acero de refuerzo con la fisura que se va a... la fisura de cortante va a ser a 45 grados y generalmente esa distancia que existe de donde parte el punto de empotramiento hasta la parte donde yo voy a tener ese punto donde va a cruzar, va a ser una distancia igual al peralte efectivo. Ajá. Entonces, si yo sé que esta distancia es L y aquí L es igual a, ¿cuánto habíamos dicho hace rato? 0.575 metros. Ajá. 0.575 metros. Bueno, pues aquí yo voy a tener otra distancia. Yo necesito saber que ese esfuerzo de cortante se va a presentar a una distancia del peralte efectivo tanto de este lado como de este otro lado, ¿no? Perdón por el dibujo, acá, ¿no? Y necesito ahora conocer qué distancia hay de este punto a este punto. Y de este punto donde se encuentra la línea de corte con el punto en el que se está presentando precisamente donde tenemos la frontera de la losa de la zapata. Entonces, ¿cómo le voy a llamar esta distancia? También es L. Es L. ¿Cómo le voy a llamar entonces esta distancia que no conozco y que sí necesito conocer? Bueno, pues le vamos a llamar L', ¿no? L'. Entonces, esa L' va a ser igual, aquí lo vemos del lado izquierdo, aquí donde está L' es igual a este lado, a este vuelo o a esa L menos el peralte, ¿sale? Menos la distancia del peralte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esos 0.575, ¿sí? Es 0.575, le voy a restar los 0.10 metros o 10 centímetros que es de mi peralte efectivo. En el entendido que esa distancia va a ser igual a 0.475 metros. Esa es esa distancia. ¿Por qué lo tengo que calcular, jóvenes? Porque vean ustedes que la norma oficial en el inciso 3.1 también me dice que ρ, aquí ρ no es el ρ que tenemos arriba, aquí es otro ρ, ¿verdad? Este ρ va a ser igual, deberá ser menor o igual a 0.15, ajá, perdón, 0.015. 0.015, ajá, de la resistencia al corte que tiene el concreto. Y esto tendrá que ser igual al factor de resistencia que multiplica, si esto se cumple, ¿no? Si esta distancia, si ρ es menor que 15, entonces quiere decir que BCR va a ser igual al factor de resistencia por 0.2 más 20 veces ρ por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por la base por el peralte efectivo. ¿Sale? Pero si ρ es mayor o igual a 0.015, entonces el cortante resistente del concreto va a ser igual al factor de resistencia, ¿no? Que multiplica a 0.5 por la raíz cuadrada de F'C por B por D. Aquí está debajo del inciso número B, acá en la hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces, aquí tengo que ρ es igual a 0.025. Aquí, perdón,
Yo les había dicho hace rato que no ocupamos este RO. Aquí ocupamos ese RO, pero más abajito donde tenemos el porcentaje de acero, acá abajo, es donde ocupamos un porcentaje mínimo que me da precisamente la norma para determinar el porcentaje de acero mínimo, ¿no?, que voy a tener, y es 0.03. No es exactamente el mismo, pero es un valor diferente. Entonces, como este RO que tengo acá es mayor a 0.15, entonces el valor que voy a utilizar en este cálculo va a ser igual a el factor de resistencia, que es 0. Ese factor de resistencia, aquí está, es 0.65, ¿sí? Es 0.65 para cimentaciones y para calcular la resistencia por cortante. Entonces es 0.65 por 0.5 por la raíz de 250 multiplicado por la base multiplicado por el peralte efectivo. Entonces mi cortante resistente aquí ya está formulado. Ustedes ya no tienen nada que hacer. Mi cortante que resiste el concreto, es decir, BCR, es de 5.139 kilogramos. ¿Sale? Mientras que con la distancia que calculamos acá de este lado, en el pizarrón, este L' que está acá, me va a servir para poder calcular mi cortante actuante. Y el cortante que va a actuar sobre la viga, les decía yo, tiene que ver, recuerden que si es un brazo, un momento, bueno, pues tengo que tener la fuerza por la distancia, pero en este caso la reacción va a ser igual a la fuerza, ¿sí?, por la distancia. Entonces Q es la reacción que tiene el terreno multiplicada por esa distancia y me va a dar 2813. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que si el cortante que me resiste el concreto es mayor que el cortante último, entonces está bien la sección y la resistencia del concreto que estamos planteando. ¿Sale? Entonces, esa es la revisión por esfuerzos cortantes o por tensión diagonal. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien con el cálculo. Ahora, en el punto número 3, ¿sí?, vamos a determinar el área de acero de refuerzo de la losa. Hace algunos años, cuando nosotros utilizábamos todavía, se los comento para que tengan una referencia. Había una revisión más que era la revisión por penetración. Pero generalmente esa revisión se hace para zapatas aisladas, ¿no? Porque la columna hace un efecto. Voy a hacer un dibujo acá. Si yo tengo una zapata aislada, ¿sí?, esa columna va a hacer un efecto de punzonamiento, naturalmente por el peso que voy a tener, perdón, por el dibujo, ahí por el peso. Va a ser un efecto de punzonamiento o de penetración sobre la losa. Entonces, ese efecto generalmente también se daba a 45 grados, ¿sí? Pero teníamos que hacer el análisis de esta distancia y teníamos que multiplicarlo, sacar un perímetro, sacar un área, ¿no?, en un metro. Esta distancia le voy a llamar una B', por la longitud, que era 100 centímetros. Y bueno, nosotros obteníamos un área de cimentación y determinábamos el peso propio de un perímetro de cimentación o el perímetro que estábamos armando desde este punto, ¿no?, con esta base multiplicado por el metro, y obteníamos un cortante resistente. Ese cortante resistente, diferentes autores y la norma como tal no me lo marca para una losa, para una zapata corrida, ¿sí? Aquí ya va a depender del criterio que nosotros tomemos y sobre todo la expresión que nosotros tenemos para determinar el cortante que va a resistir el concreto, que le vamos a llamar BR. En este caso lo asignan como un factor de resistencia multiplicado por la raíz de lo que en ese entonces
las normas me señalaban como un F asterisco C, que ahora no existe ese F asterisco C y antes era un 0.8 como factor de resistencia. Entonces, por esta expresión, hasta ahorita, bueno, pues tendríamos nosotros que modificar tanto este factor de resistencia como esta raíz, creo yo que sería raíz de F'C, porque es el valor que nos queda, ¿no? Entonces, sin embargo, en este caso, en estos cálculos, pues no los estamos haciendo, ¿sale? Aclaro eso porque por ahí puede haber esa pregunta de por qué no estamos haciendo esa revisión por penetración o por punzonamiento. Pueden checar ustedes diferente material. Por ahí les voy a pasar algunos libros dentro de otros, las normas técnicas complementarias. Les voy a pasar el diseño estructural de Roberto Meli Piraya. Les voy a pasar aspectos fundamentales del concreto de Óscar González Cuevas. Les voy a pasar diseño estructural de casa habitación de Olvera, Gallo y Ortiz, para que tengan ustedes un material que les permita seguir aprendiendo y que al mismo tiempo pueda servirles como una referencia de consulta. ¿Sale? Bien, una vez aclarado este punto, pasamos al inciso número 3, determinar el acero de refuerzo de mi losa. Y en este caso voy a volver a dibujar mi zapata, ¿no? Voy a plantearlo así, perdón por el dibujo, pero pues dibujar con el mouse no es tan práctico, ¿no? No es muy práctico. Ahí lo voy a manejar, ahí tengo la losa, ¿no? Entonces, el primer acero que vamos a considerar nosotros calcular es el acero transversal. Es lo voy a manejar con otro color. Lo vamos a manejar con color rojo y va a ser, sí está bien así, con este punto. Lo vamos a manejar con el color rojo. Esta varilla es lo que nosotros le llamamos mi acero transversal, ¿no? Este es el acero transversal. Así lo voy a dejar. Y la varilla que nosotros vamos a dejar en color verde, lo voy a manejar así con ese color verde, ¿no? Va a ser mi varilla longitudinal, ¿sale? Que voy a tener varilla longitudinal, y aquí la verde va a ser mi varilla longitudinal. Varilla longitudinal, para que vayamos entendiendo cada uno de los elementos. Y lógico es que también voy a tener un acero que voy a tener contenido dentro de la contratrave, ¿sí? Aquí voy a tener la contratrave, voy a tener algunos estribos, ¿sí? Voy a tener varillas en el lecho superior, varillas en el lecho inferior, que van a cuatrapearse con las varillas del emparrillado de la losa, sí, pero son elementos diferentes, ¿no? Son elementos totalmente diferentes. Entonces ya supe o ya pude determinar, ¿no? Propiamente hablando, que aquí tengo 15 centímetros, aquí tengo un ancho de la losa de la zapata de 1.30, ¿no? Creo que 1.30 quedamos. Y la altura, bueno, pues todavía no la he definido. Y me van a decir, Arqui, ¿por qué todavía no la define? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a definir. ¿Sale? Bien, entonces lo primero que voy a determinar es mi acero transversal. Las varillas que van a ir sobre el 1.30. Entonces tengo que considerar que tengo un Rho mínimo, ¿no? Que va a ser igual a 0.003, que es el 70% de la raíz de la resistencia del concreto entre la resistencia del acero. Tengo un área de acero mínima que está considerada de acuerdo a la falla balanceada y me dice que el área de acero va a ser igual a Rho, a 0.03, que multiplica 100, que es la base. O sea, recordemos que estamos analizando una longitud,
de 100, ¿no? Y vamos a considerar un peralte efectivo de 10 centímetros. Entonces me dice que voy a tener 3 centímetros como área de acero mínimo. Entonces el área de acero por flexión va a ser igual. Este es el área de acero mínimo. Ahora, el que realmente necesito, atendiendo el momento que obtuve para poder determinar el peralte efectivo, este momento que está aquí, que es de 979 kilogramos metro, entonces lo voy a dividir entre la constante RU y el peralte efectivo que ya tengo. Entonces, si nosotros tenemos 979, lo voy a convertir a centímetros, pues lo voy a multiplicar por 100 o le agrego 2 ceros y lo voy a dividir entre la constante RU, que es 2835, por el peralte efectivo, que son 10, y me va a dar 3.45 centímetros. Quiere decir que entonces esta área de acero es la que me va a servir. ¿Sí? El área de acero, ojo, aquí tengo 3 áreas de acero. Un área de acero mínimo, un porcentaje de acero de la sección balanceada. Tengo 2, ¿sí? Aquí tengo 2. Entonces, de esos 2 valores, yo voy a usar el menor de del 3 y del 3.45. Perdón, utilizo el mayor, no el menor. El valor mayor, ¿por qué? Porque es el que me va a regir. Si me quedo con el menor, mi zapata puede fallar, ¿no? Entonces me voy con 3.45. Ahora bien, si nosotros proponemos varilla del número 3, que tiene un área de acero de refuerzo de 0.71, ¿no? Aquí voy a poner varilla del número 3, voy a tener que calcular la separación, y esa separación va a ser igual a 100 veces el área de acero, ¿sí? Entre el área de acero de la varilla entre el área de acero que necesito. Entonces esa separación va a ser igual a 100 veces por 0.71 entre el área de acero que realmente necesito para poder saber la separación. Entonces, si ustedes multiplican 0.71 por 100, les va a dar 71. Lo vamos a dividir entre 3.45 y me va a dar 20.25 centímetros. ¿Sale? Esa es la separación. Y aquí pues no estamos ocupando las décimas, lo estamos dejando a 20 centímetros. ¿Sale? En el entendido que la separación máxima que me marca el reglamento, las normas, debe de ser de 2.5 veces el peralte efectivo. Como el peralte efectivo es 10, bueno, pues lo multiplicamos por 2.5 y voy a tener que la separación máxima va a ser a cada 25 centímetros. Si tengo en esta losa 1.30, ¿a qué distancia lo voy a dejar? Dividan ustedes 1.30 entre punto 20, pues no les va a dar, ¿no? Les va a dar 6 espacios, 7 espacios. Aquí puedo dividir 1.30 entre 7 y me va a quedar a cada 18 centímetros y medio. Aquí ya ustedes pueden ir jugando con ese arreglo. Entonces yo voy a suponer que esa varilla lo voy a tener a cada 18 centímetros, ¿no? Lo voy a ajustar en sentido transversal. ¿Estamos? Ahora voy a analizar las varillas en el sentido longitudinal, en este sentido, donde me dice que el área de acero que debo de considerar aquí debe de ser el área de acero mínimo, porque voy a armar esa losa por cambios volumétricos, o mejor conocido por cambios de temperatura, ¿no? Para que mi losa no se vaya a tronar, no se vaya a deformar. Bueno, pues nada más voy a armar con el área de acero mínimo. Propongo la misma varilla del número 3,
Ajá. Propongo la misma varilla del número 3 y ¿qué separación voy a utilizar? Ah, bueno, aquí dice, atención, se usa el valor menor entre S y S máxima. ¿Qué separaciones son estas? Las que están acá arriba, ¿no? Entonces aquí voy a tener varilla, estas varillas que van a estar en sentido longitudinal van a ser también varillas del número 3. ¿A cada qué distancia? Ah, pues a cada 20. A cada 20 centímetros. ¿Estamos? Entonces, igual puedo hacer la explicación en el cálculo, en el plano, de que esa separación se podrá ajustar dependiendo, ya en obra, se podrá ajustar a distancias menores, ¿sí? Con la finalidad de que queden a la misma distancia, no mayores de lo que está especificándose acá en este detalle. ¿Sale? Y bueno, para ir cerrando el análisis de la cimentación de la zapata, bueno, pues ahora me toca trabajar el diseño de la contratrave. Esta es la contratrave, ¿no? Unos le llaman cadena de liga, otros le llaman contratrave, otros les llaman trave de cimentación. Nosotros, para efectos prácticos, pues le vamos a llamar contratrave. Y me dice, como existe un equilibrio en fuerzas verticales, es decir, entre la carga que baja, que es una carga axial, una carga que va al eje de la trave, con relación a las cargas que tenemos, a la reacción del terreno, ¿sí? Bueno, entonces la contratrave la vamos a armar, ¿sí? Con el área de acero mínimo. Entonces, el peralte efectivo aquí yo lo voy a proponer, ¿no? Lo voy a proponer, no pasa nada con que yo proponga. Siempre voy a recordar que mi peralte total de la contratrave va a ser como mínimo 60 centímetros. Puede ser como mínimo 60, algunos otros pueden dejarlo en 70, etcétera. Pero siempre debemos de tomar en consideración que mi recubrimiento en la contratrave también va a ser de 5. Entonces yo en este caso lo voy a dejar de 55 para que yo tenga una contratrave la contratrave de 60 centímetros desde la corona de la contratrave hasta la base de la zapata, ¿no? O sea, no nada más se toma de acá, se toma desde abajo. Entonces, tengo un peralte total de 60 centímetros y mi área de acero mínimo, regreso a la norma, va a ser igual a 0.7 de la raíz cuadrada de la resistencia del concreto multiplicada por B por D entre la resistencia y la afluencia del acero. Entonces, si hago esta operación, me va a dar un resultado de 2.17 centímetros cuadrados. Esto es lo que necesito cubrir. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Aquí la hojita de cálculo ya tiene, para el lecho superior, ¿cuántas varillas vas a proponer del número 4? Sabemos que es una cimentación y que toda la norma me dice que en traves y traves o vigas debo de tener al menos varillas del número 2, o sea, yo por seguridad no voy a meter varilla del número 3, ¿no? Me voy con varilla del 2 y de ahí para arriba. Entonces voy a considerar 2. Con 2 varillas del número 4 pasa 2.53, ¿no? Tengo de 2.53 menos 2.17, tengo un desperdicio de 0.36 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, son 3 centésimas, es casi nada. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? 2 varillas del número 4 en el lecho superior, y en el lecho inferior voy a tener también aquí en la contratrave, aquí voy a hacer un señalamiento así, ¿no? Ya en el plano ustedes lo podrán detallar de manera correcta. 2 varillas, ¿no? Del número 4, ¿sale? Pero también tengo que llevar estribos, y los estribos voy a proponerlos del número 3, ¿no? Ah, bueno, la varilla mínima voy a tener estribos del número 3.
¿Cuál va a ser la separación de mis estribos? Dice, atención, el diámetro de los estribos se considera a la mitad, o más bien se considera la mitad del diámetro de las varillas longitudinales. ¿Qué quiere decir? Que si esta varilla es del 4, aquí debo de tener estribos del 2. ¿Cuándo? Menos. Ajá. Pero como es una trave de cimentación, bueno, pues no me voy a arriesgar, lo voy a dejar con varilla el número 3. Aquí no hay tanto problema. Y la separación de los estribos va a ser igual a cada peralte efectivo sobre 2. Es decir, va a ir a cada, si mi peralte efectivo es de 55, entonces esos 55 son entre 2, son 27 centímetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, sé que no puede rebasar de 27 centímetros, lo voy a dejar a cada 25 o a cada 20 centímetros, ¿sí? Ahí no tengo yo ningún problema, ¿estamos? Entonces, siempre debo de tener en consideración, pues, esta nota que aparece en este texto en cursiva. Importante. Cuando el peralte total de la trave H, ¿sí? O sea, el peralte total H, que es la altura de los 60, sea mayor a 70 centímetros, ¿no? Debo de colocar un acero adicional al centro del peralte con 2 varillas del mismo diámetro que en el lecho superior y que en el lecho inferior, amarradas a una grapa del mismo diámetro que los estribos normales y a su misma separación. Esa grapa, ¿dónde va a ir, compañeros? Esa grapa, si aquí yo tuviera 70 centímetros, voy a poner así 70, a la mitad, ¿no? A la mitad yo debo de tener una grapa que me va a sostener 2 varillas más, es una grapa adicional, ¿no? Que va a llevar 2 varillas del número 4 y estribos del número, y la grapa va a ser del número 3 a cada 25 centímetros, pero también lo tengo que indicar, ¿sale? Entonces, vean, y para finalizar, vamos a tener las conclusiones. Tengo una zapata tipo 1, ¿sí? A ver, voy a borrar esto, también voy a borrar esto, y también voy a borrar algunos detalles para que podamos ir interpretando cómo va a quedar realmente el detalle de mi zapata, ¿no? Entonces tengo una zapata tipo 1, el ancho de la zapata, bueno, aquí quedó de 1 metro, ¿sí? Ojo, aquí quedó de 1 metro, vamos a revisar. El ancho de la zapata, la longitud de desarrollo, aquí es de 1 metro, aquí me debió de cambiar. Aquí lo voy a corregir porque no me está jalando, me dice que es J16 y realmente la celda debe ser J17. Ahí es el ancho de la base corregido. Ahí lo voy a corregir y se los voy a enviar, ¿sí? Tengo el peralte efectivo de la losa es de 10, el recubrimiento es de 5, el peralte total es de 15. Mi acero longitudinal es de la varilla del número 3 a cada 20 y la varilla del número 3 en el acero transversal a cada 20. Los detalles de la zapata, bueno, pues la zapata, la contratrave, los detalles de la contratrave son base igual a 15, peralte efectivo 55 o peralte total de 60 centímetros, que es lo que voy a representar en el plano. La contratrave lleva 2 varillas del número 4 en el lecho superior, 2 varillas del número 4 en el lecho inferior y estribos del número 3 a cada 27. Aun cuando en el plano yo lo deje a cada 25 o a cada 20, aquí pues no se va a cambiar, yo estoy dentro, ¿no? Y el acero adicional, si se necesita, aquí lo puedo seleccionar, dice asigne lo correcto, selecciona una opción. Si se necesita, pues escribo acá que son 2 varillas, ¿no? Del número 4, ¿no? 2 varillas, vamos a suponer aquí voy a tener del número 4. Y la grapa adicional van a ser varillas del 3, del mismo diámetro de los estribos, a cada 25. No, pues a cada 27. Bueno, pues lo dejo a cada 27, igual, no pasa nada, ¿no?
Y de esa manera es como nosotros vamos a calcular nuestra zapata de concreto armado. ¿Sale? Les vuelvo a repetir, es un cálculo muy deductivo, muy práctico y no tenemos ningún problema con las hojas de cálculo. El único detalle que tengo que arreglar, y lo voy a arreglar ahorita, ¿no? Ahorita lo voy a arreglar, pues va a ser en la celda número H67, ¿no? Debe decir, realmente debe de jalarme el valor de J17, ¿no? J17. Aquí ya estoy tomando nota para que yo pueda hacer el ajuste y yo les pueda mandar esa hoja ya para que puedan ustedes diseñar sus losas. ¿Sale? No sé si hasta aquí voy a cerrar este detalle que tengo acá. Bueno, para empezar voy a dejar de compartir tantito, ¿sí? Me gustaría, gracias arquitecto Valerio por su respuesta. Me gustaría saber si hasta aquí hay algún detalle, alguna pregunta en particular. Me la pueden hacer por WhatsApp con respecto al peralte de la zapata, con respecto al diseño de la zapata propiamente. Si no hay detalles, bueno, pues vamos a conocer la cimentación. Vamos a conocer la cimentación, la zapata corrida de colindancia. Es exactamente lo mismo. A ver, aquí tengo. Vamos bien, Arqui. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Vean, en el caso de la losa de la zapata de colindancia, es exactamente lo mismo. Es la misma hoja de cálculo, seguimos con los mismos parámetros. ¿En dónde va a cambiar? ¿En dónde voy a tener una diferencia? Voy a tener una diferencia acá, donde voy a determinar si a ver, voy a hacer este ejercicio para que vean cuáles son las diferencias entre una y la otra. Tengo zapata intermedia, tengo zapata de colindancia. A ver, ahorita nada más denme chancecito, estoy ajustándolo acá. Ahí estoy. Ajá. Bueno, aquí vamos a jalar estos datos. No se me desesperen, denme un segundito, estoy preparando la vista que quiero que vean. Ajá, voy a dejar de compartir y voy a presentarles, como tal, les voy a presentar toda mi pantalla para que puedan ustedes ver el análisis, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, ajá, no sé si ya lo alcanzan a ver, ya alcanzan a ver toda mi pantalla. Alguien que me conteste por WhatsApp, por favor. Vean, aquí tengo, del lado izquierdo tengo la zapata intermedia, del lado derecho tengo la zapata de colindancia. Ok, yo lo que quiero que vean, gracias Mauricio, yo lo que quiero que vean es esta pantalla que tengo yo, tal cual, ¿no? Esa es la ventana que yo quiero que vean ahorita, ¿sí? Ok, gracias Arqui. Entonces, vean, del lado izquierdo tengo la zapata corrida intermedia y del lado derecho tengo la zapata de colindancia. Los valores son exactamente los mismos. ¿Dónde cambia? Aquí donde voy a calcular la base o los datos de L. Aquí tengo que determinar cuál es la distancia que voy a tener de la contratrave para que yo pueda determinar esa distancia del brazo de palanca y yo pueda determinar el momento que tengo precisamente en ese punto, ¿no? Entonces, para que yo pueda determinar el valor de L va a ser igual a la base menos la base de la zapata
el ancho de la zapata menos la base de la contratrave entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque mi zapata es intermedia y tengo un vuelo del lado izquierdo y tengo un vuelo del lado derecho. Y del lado derecho, en la zapata de colindancia, si observamos nosotros, aquí ya no tengo esa división entre 2, ¿no? ¿Por qué no lo tengo? Porque pues nada más tengo una zapata de colindancia y nada más le voy a quitar al ancho de la base, le voy a quitar, al ancho de la zapata le tengo que quitar solamente el ancho de la contratrave, ¿sí? Por eso cambia. Entonces, esa es una de las diferencias. Vean, el peralte de la losa de la zapata lo voy a dejar hasta ahí otra vez. Todo lo demás es exactamente lo mismo. No tengo ningún problema porque la hoja de cálculo viene siendo la misma. Me vuelvo a quedar aquí en la determinación del acero de refuerzo, en el inciso número 3, y todos los valores son exactamente los mismos. ¿Sí? Las expresiones son las mismas, no cambia en absoluto nada, ni la contratrave. ¿Sale? Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, si en el caso de la losa de colindancia es una copia fiel de la zapata intermedia, nada más cambiamos un valor. Y voy a ajustar este dato porque tampoco lo puedo corregir, ¿no? Es exactamente en las dos hojas el mismo dato. ¿Estamos? Entonces, son los mismos cálculos, es el mismo procedimiento. Lo único que nosotros tenemos que hacer, compañeros, es que podamos entender un poquito del por qué surgen todos estos valores dentro dentro del análisis de nuestra zapata, ¿no? Tanto de una como de la otra. ¿Y por qué les digo esto? Porque a final de cuentas, si nosotros podemos comprender de dónde sale cada valor, ajá, bueno, pues no voy a hacer el valor, el análisis en automático, al ahí se va, ¿no? O sea, no nada más voy a meter los datos, no. Tengo que saber que si la hoja de cálculo me dice aumenta el peralte, yo tengo que saber por qué, ¿no? Y si no aumenta el peralte, tengo que saber qué tengo que hacer con mi hoja de cálculo para que el resultado me cambie. Algunos arquitectos, algunos compañeros, algunas personas me decían, bueno, pero ¿estás utilizando algún programa de cálculo? No, estamos utilizando hojas de cálculo. Y se vale porque es una casa habitación. Cuando tenemos construcciones arriba de 2 niveles, una residencia, o es un proyecto de una inversión ya es un tanto elevada, considero yo, no por demeritar el costo de construcción de una casa normal, pues no quiero ser tan pesimista y decir, no, pues no vale la pena utilizar un programa. No, también se puede utilizar estas hojas de cálculo. Hace años los edificios se calculaban de manera manual, ¿no? No existía Excel, no existían programas, todo se hacía a mano. Entonces, y ahí tenemos todavía algunos edificios de gran valor histórico y de gran valor como patrimonio, como un patrimonio inmobiliario, ¿no? Entonces, arquitectos, pues yo quiero dejar la clase de hoy hasta acá, porque pues este es el ejercicio, ¿no? Este es el ejercicio. Vamos a hacer las correcciones necesarias dentro de las dos hojas de cálculo para que ustedes puedan tenerlas. Y les voy a mandar esas hojas de cálculo y también les voy a mandar el material bibliográfico que ya lo tenemos, ¿no? Se los voy a mandar para que lo tengan como herramienta de consulta. Les sugiero que hagan una carpeta en la cual tengan esta información. Y bueno, pues el día de mañana voy a dejar de compartir si me lo permiten. Y el día de mañana, pues vamos a estar teniendo, ¿no? La revisión de los muros precisamente por cargas verticales y por sismo.
Sí nos vamos a llevar tal vez una hora, es un tanto práctico también, pero no está por demás importante el hecho de poderlo ver. En caso de que no puedan estar ustedes en el curso por sus diferentes actividades, nada más me avisan y yo estaré dejando el material. De todas maneras, la clase estará quedando grabada para que la puedan ver, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, con toda confianza la pueden hacer. Arquitecto, yo tengo ahí una inquietud. Este, la plantilla de concreto pobre, ahí como nosotros la podemos incluir dentro de lo que viene siendo nuestro cálculo estructural. Digo, la plantilla finalmente es para separar el acero de la tierra. Bueno, excelente pregunta, Arqui Barragán. Mira, creo yo que recordemos que dentro del proceso constructivo de una cimentación, específicamente de una zapata corrida o de una zapata aislada, independientemente del material que sea, ¿no? Corrijo, la plantilla de cimentación, tú lo acabas de decir, es concreto pobre. Es concreto pobre. Sin embargo, la plantilla de cimentación, recordemos que dentro del sistema constructivo debe de ser una plantilla de un espesor no mayor, bueno, no menor a 5 centímetros. ¿No? Hay ocasiones en las que las plantillas son de 7, a veces son de 8, a veces ya prácticamente son firme, pero tiene mucho que ver, no nada más la calidad de la resistencia del concreto, del terreno. Aquí la resistencia del terreno, nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a preparar el terreno donde vamos a desplantar nuestra cimentación, ¿no? Es decir, donde donde vamos a tender la plantilla. ¿Cómo puedo mejorar el terreno? Bueno, pues en las especificaciones que nosotros podemos encontrar en internet, en manuales, etcétera, generalmente nos mencionan relleno compactado, ¿cómo es? Relleno con material mejorado y compactado en capas de 20 centímetros, incorporando una cantidad de agua al 90%, bueno, con 90% de capacidad de la prueba Proctor, ¿no? La prueba Proctor es una prueba que, o sea, yo creo que nada más no se inventó por inventarse, pero difícilmente lo vamos a llevar a la práctica en una obra civil. Entonces, lo que se recomienda es que antes de desplantar la cimentación, si bien es cierto, en el plano estructural tenemos que definir perfectamente que toda la cimentación deberá ser desplantada sobre terreno firme, sobre terreno macizo. Me voy a ir un poco más atrás. Las excavaciones, ¿no? Se realizará la excavación a una profundidad de lo que me marque el plano estructural, la dimensión de la zapata, o bien hasta encontrar terreno firme. Así reza una especificación, ¿no? Hasta encontrar terreno firme. Y en algunas ocasiones podemos tener, y me voy a permitir compartir de nueva cuenta la pantalla para que veamos el pizarrón, ¿no? Y por ejemplo, a ver, acá está el pizarrón, déjenme ver, aquí está el pizarrón, ¿sí? Voy a compartir mi pizarrón otra vez. Entonces, en muchas ocasiones, si yo voy a desplantar, tengo la cimentación, la excavación, tenemos la excavación, y de esa excavación, se supone que mejoré el terreno, pero vamos a suponer que mi terreno firme, este es el nivel de proyecto, en donde yo voy a desplantar mi zapata, ¿no? Voy a plantear aquí el nivel de proyecto, aquí tengo la plantilla, ¿no? Esta es la plantilla de 5 centímetros, lo vamos a manejar así, de 5 centímetros.
Y aquí voy a tener la cimentación, ya sea a base de una zapata corrida o a base de una cimentación a base de mampostería, ¿no? Esta es mi zapata. Vamos a suponer que el terreno lo estamos encontrando, pues no sé, a una profundidad un tanto más abajo. Este es el nivel de terreno firme. Hay dos, mira Arqui, aquí hay dos cosas y pues no sé si todavía está Mauricio por acá. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones, acá en la región, utilizan un sistema constructivo que a mí en lo personal se me hace muy chistoso, ¿sí? Voy a hacer a ver, permítame tantito, aquí estoy haciendo una copia de lo que tenemos acá, ¿no? Aquí voy a hacer esta copia. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque hay arquitectos, bueno, me ha tocado ver, ¿no? Ay, perdón, aquí se hizo la copia tal cual. Bueno, hay arquitectos que hacen la cimentación, voy a borrar acá, de este otro lado, mejor, ¿sí? Voy a borrar este dato. A ver, hasta ahí. ¿Y qué es lo que sucede, Arqui? Lo que pasa es que en muchas ocasiones, algunos compañeros o algunas constructoras, algunos maestros de obra, ¿qué es lo que hacen? Compactan el terreno, compactan el terreno hasta acá, hacen su proceso de compactación, pues, ya sea con suelo cemento, compactan como debe de ser, confinan las paredes, levantan su zapata y sobre la zapata se les ocurre lo siguiente. Empiezan a colocar un muro de enrase. Colocan un muro de enrase. Esto yo no sé qué tanto funcione, yo no lo trabajo, pero les voy a plantear mi opinión, mi punto de vista. Si nosotros tenemos toda esta cimentación, tenemos toda esta cimentación con relleno, todo esto que está en rojo es mi relleno, y de momento se presentan los efectos de un sismo, ¿sí? Lo que estoy haciendo, desde mi muy particular opinión, es hacer que este muro que originalmente iba a ser de, pues no sé, 250, todo este muro hasta la altura de la losa. Ahora, si yo aquí tengo 80 centímetros, 1 metro, lo que sea, ya mi muro ya no es de esa magnitud. Y lo que estoy haciendo, estoy haciendo una columna corta, o es el principio de la columna corta para mí. ¿Y qué pasaría si aquí se presenta? Recordemos que el esfuerzo del sismo se presenta en la parte baja. Esta estructura para mí se va a tronar. Para mí, no lo he comprobado. Pero es tan fácil de comprobarlo. Agarremos un poste, lo hinquemos y lo movamos, ejerzamos una fuerza en esta parte de acá arriba, ¿no? Con la mano, lo movamos. ¿Qué va a suceder? Se va a empezar a aflojar toda esta parte de acá de la orilla y va a llegar un momento que se va a tronar. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría, ¿no? Ahora, lo que yo recomiendo y lo que sí podemos hacer es mejorar este terreno, Arqui. Yo ya encontré terreno macizo. Este es mi terreno macizo. Voy a rellenar en capas de 20 centímetros. Voy a meter una bailarina. Voy a meter, en el peor de los casos, que ya no tenga yo, vamos a suponer que no tenga recursos o que no pueda entrar una bailarina a la comunidad o me quede muy retirado, pues meto un pisón de mano, ¿no? Bien compactado. Por ahí algún maestro, algún ingeniero nos decía que la prueba más fácil para poder determinar qué tanto puede estar compactado una terracería de relleno compactado, esas que hay en las autopistas. A ver, agárrate un pico y trata de penetrarlo.
trata de generar ese hoyo. El pico va a rebotar. Trata de meter una barreta y la barreta va a rebotar, ¿no? No tan fácil vas a poder penetrar este relleno, este material mejorado. Entonces, ese es un principio que yo tengo. Como son construcciones menores, pues no hay tanto problema. Ahora, hay otro detalle que tenemos que considerar. Técnicas para mejorar el terreno, para aumentar la resistencia del terreno, hay pues más de dos hay, ¿no? Hay técnicas para mejorar el mejoramiento del terreno. Les decía yo, podemos utilizar el suelo cemento. Es una. Incorporamos, yo no conozco la técnica, pero por ejemplo en Guadalajara lo ocupan mucho, en Jalisco lo ocupan mucho. Se hace una mezcla de la tierra con el cemento, se compacta y recordemos que eso se vuelve una piedra. Entonces, no puedo incorporar esta plantilla de concreto arqui a la zapata por obvias razones, ¿no? En el caso de lo que sí se puede presentar es que puedo omitir esa plantilla, la quito y la sustituyo por un plástico de un calibre pues un tanto grueso que me va a aislar, ¿no? Pues vamos a suponer que ya la cepa de la cimentación está completamente nivelada. Entonces voy a colocar ese plástico negro, ¿no? Vamos a colocar ese plástico negro en toda esta orilla para que para que no penetre la humedad del subsuelo, no penetre a la cimentación, sí, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Pero no puedo yo ligar directamente la cuestión del concreto con la plantilla de concreto pobre. Ahora, hay algunos, eso de plantilla de concreto pobre yo lo dejaría en duda todavía, ahorita, porque en algunos programas de costos me manejan una plantilla de concreto con una resistencia a la compresión de 100 kilogramos. Ajá. De 100 kilogramos. Vamos a manejar un escenario de concreto pobre. El concreto pobre lo utilizaría yo con una granulometría del tamaño máximo del agregado, ¿sí? De media, con un diámetro de media pulgada. Y es más, pero miento, de 1,5 pulgada. De 1,5 pulgada, ¿no? Que es una grava muy grande, porque la grava que nosotros utilizamos para estos concretos de resistencias son de 3/4. Aquí el tamaño máximo del agregado es de 3/4. Entonces, aquí sí yo dudaría. Yo en lo personal, Arqui, no he utilizado esta plantilla de concreto pobre por abajo de los 100. Siempre me voy con los 100. Para asegurar un poquito también, colocar una plaquita de concreto, y bueno, ya si quiero, pues le meto el plástico para reforzar. Y después, antes de desplantar mi muro, ya sea si yo tengo zapata de concreto, bueno, pues impermeabilizo esta cara de la zapata. Para que no se vaya a filtrar la humedad, impermeabilizo ya no tengo cadena, impermeabilizo una parte del muro, ¿no? Unos 40 centímetros, unos 60 centímetros, para evitar que la humedad que va a estar expuesta directamente, a la que va a estar expuesta directamente el muro, pues suba, ¿no? Se transmine. Entonces, son técnicas que ya vamos utilizando nosotros en función, pues, un tanto de la experiencia y un tanto de que no quieras que tengas problemas en tu obra, ¿no? Entonces, de esta manera es como podríamos solventar la cuestión de la plantilla, Miarqui.